Le saluda el pastor Gabriel Andabazo de Iglesia Filadelfia en el 2400 George Dieter aquí en El Paso, Texas. Nuestros horarios de servicio son todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical y a las 11:30 servicio de predicación. Tenemos también servicio los martes a las 7 de la tarde y hay algunas otras actividades. Si usted tiene interés puede llamarnos o puede consultar la página de la iglesia en el Facebook como Filadelfia El Paso. Ahí puede usted encontrar parte de la información de nuestra congregación. Si usted no tiene un lugar a donde asistir y desea conectarse con la familia cristiana, será para nosotros un placer poderle verle entre nosotros. Y si usted tiene una petición de oración también, puede usted llamar durante este tiempo al 915-532-8518. Ahí está el teléfono, usted puede llamar, háganos saber cuál es su necesidad y nosotros estaremos orando durante este tiempo. Y por cierto, a propósito de el tema de la oración, es que vamos a hablar sobre qué hace una oración distinta. Y para eso vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 18, en los versos 1 y 2, como base de esta reflexión, aunque vamos a considerar prácticamente hasta el verso 14 de este capítulo 18 de Lucas. Así que si usted tiene un lugar donde leer esta cita bíblica, lo invito para que la busque, es Lucas en el capítulo 18. Yo estoy leyendo de la versión NBI, algunas expresiones son distintas, pero por supuesto es la misma historia. Y la lectura dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y dice el verso 2, les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Y ahora vaya conmigo hasta el verso 9. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. En estos versos encontramos alguna instrucción valiosa que identifica esta acción que conocemos como la oración. Orar no es una práctica exclusiva de los miembros de cierta iglesia. En realidad, los seres humanos por milenios, desde que hemos sido creados, por naturaleza espiritual, hemos tenido la intención de comunicarnos con Dios, de buscar a Dios, de saber cuál es la respuesta de Dios para la vida. Los pueblos han tenido a lo largo de su historia distintas formas de orar. Se han dirigido a diferentes cosas en la oración. Han tenido distintas formas en la revelación de lo que es orar. En este pasaje tenemos instrucciones muy precisas con respecto a lo que es orar. Y es muy posible que la mayoría de nosotros, casi estoy seguro, todos los que están sintonizando este tiempo, saben lo que es orar. Hay quien llama a esta idea también rezar. Bueno, prácticamente es lo mismo, es dirigirnos a la divinidad. Pero, ¿qué hace una oración distinta? Y este pasaje que Jesús ofrece en este capítulo 18 nos hace entender por lo menos 3 verdades básicas con respecto a la oración. De hecho, hace un momento dije, si usted tiene alguna necesidad y desea que oremos, puede usted marcar el teléfono, puede llamar, puede hacernos saber cuál es su necesidad, dejarnos la información y luego vamos a orar. Dios puede responder a la oración, por supuesto que puede. La responde, bueno, no sé si lo va a hacer como yo quiero o creo que debe hacerlo, pero Dios puede responder. Oímos muchas frases con respecto a la oración. Hemos escuchado alguna vez o tal vez hemos leído decir que la oración
es poderosa. En realidad, el que es poderoso es Dios para contestar esa oración. Una oración sin el poder de Dios para responderla, sin este Dios del que estamos hablando, no funciona, no sirve de gran cosa. Entonces, ¿qué hace distinta la oración? Lo primero que encontramos en esta reflexión, en esta lectura en el capítulo 18 de Lucas, es la comprensión de que la oración se ve afectada generalmente y siempre por la actitud de los seres humanos. Jesús está enseñando eso a los discípulos. Uno puede imaginar la escena. Esta no es la primera vez que Jesús habla sobre lo que es orar. En otra ocasión, en este mismo Evangelio de Lucas, ya se narra cómo es que en algún momento los discípulos se acercan con Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Llama la atención cómo es posible que después de haber visto muchas veces a Jesús orar por infinidad de cosas, por enfermos, por personas endemoniadas, por distintas necesidades, incluso por la comida, al menos en lo que se narra en la alimentación de miles de personas en más de una ocasión. De modo que vieron a Jesús orar muchas veces. No creemos que Jesús oraría en privado o a escondidas. Es muy posible que ellos entendían lo que significaba orar porque lo habían visto en la práctica de Jesús. La Biblia dice, de hecho, que la noche en la que Jesús fue arrestado para unas horas después a sufrir la muerte en la cruz, llevó a los suyos a un lugar apartado para orar. Así que no era una práctica que ellos ignoraban, sabían lo que significaba orar, lo habían visto orar muchas veces, pero parece que no tenían la misma confianza que Jesús en las oraciones. Y entonces Jesús pronuncia el Padre Nuestro y dice a los suyos, cuando oren, oren de este modo, Padre nuestro que estás en los cielos, y el resto de la oración que hemos conocido o hemos leído alguna vez, tal vez la hemos hecho nosotros mismos también. Jesús pues enseñó a los discípulos a orar y ahora les está reuniendo en privado, parece, según el capítulo 1, es parte del contexto de la historia. Jesús cuenta a los discípulos una parábola para mostrarles la necesidad que hay de orar siempre sin desanimarse. La necesidad de orar siempre sin desanimarse. Oramos por la comida. Algunos tenemos la práctica de orar cuando vamos a iniciar en la comida, en la cena, el desayuno. Si estamos en un servicio público, en alguna congregación, tenemos la costumbre de orar antes de iniciar. Oramos por enfermos en la congregación, tal vez oramos por el sermón, oramos por las ofrendas, por los donativos que se dan en la iglesia, incluso oramos por personas que no nos piden que lo hagamos, personas que están atravesando alguna necesidad y que nos enteramos de su condición y entonces nosotros compartimos con otros de los nuestros la necesidad de esa persona y decimos, ayúdeme a orar por tal y cual persona que está enferma, que está atravesando cierta condición. Y como dije, esa persona ni sabe que estamos orando, ni tampoco ha pedido la oración. Oramos por cosas que si no oráramos, tal vez no seríamos afectados por eso. ¿Cuánta gente hay que nunca ha orado para dar gracias a Dios por la provisión, por la comida, por ejemplo? Si alguno de estos días dejáramos de orar por lo que comemos, por lo que compartimos en la mesa, al siguiente día o los siguientes meses moriríamos de hambre, la respuesta es casi seguramente no. Así que a veces creemos que la oración se hace tan trivial, se ha hecho tan una costumbre que no entendemos mucho la idea de cómo esa oración se ve afectada por la actitud. De hecho, durante este tiempo y mientras yo estoy hablando, hay personas que están llamando porque tienen distintas necesidades y usted que está llamando ahora mismo porque espera que Dios responda a su necesidad,
le pido que primero haga junto con su petición, junto con su necesidad, junto con su llamada en este tiempo, se una a esta reflexión y analice este asunto de la actitud con la que nosotros oramos. Jesús dice eso solo inicialmente en el verso 1 a los discípulos, porque más adelante en el verso 9, Jesús habla del mismo tema que es la oración, pero ya está dirigiéndose a un grupo distinto sobre el mismo asunto, la oración, y cómo esa oración se ve afectada por la actitud. Y con respecto a los discípulos, lo primero que encontramos en esta idea de esta oración afectada por la actitud tiene que ver con el tiempo y la circunstancia en la que se ora. Es probable que durante este tiempo usted y yo no tengamos ninguna razón para insistir en oración por alguna necesidad. Es posible que estén las cosas bien, la cartera tiene dinero, la casa está como nos gusta, la relación de familia no está atravesando una crisis, nadie está enfermo, no estamos a punto de perder algo o alguien a quien nosotros amamos. Vamos bien en todo sentido, la iglesia en la que estamos creciendo, Dios está bendiciendo nuestras vidas, estamos pasando un tiempo de bendición y todo lo que podemos hacer posiblemente, si acaso oramos, es orar para dar gracias a Dios por sus bendiciones. Tal vez así sea en este momento nuestra vida, pero todavía esa oración se debe o se va a ver afectada por la actitud con la que nosotros oramos. Orar siempre sin desanimarse, porque es fácil desanimarse, es fácil dejar de orar. Jesús contó para hacer entender esto una parábola. Esta parábola está centrada en la idea de una mujer que ha quedado viuda, una mujer que se ha quedado sin ningún sustento, una mujer que insiste frente a un juez diciéndole: hágame justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo el juez se niega a ayudar a esta mujer, que dentro de la historia o de la parábola que Jesús está contando, para el contexto en el que se cuenta, es un poco distinto al nuestro. La corte en esos días no sería un lugar lúgubre y callado como usualmente sería en el tiempo nuestro. No se trata de un juez detrás de un escritorio con un silencio sepulcral donde nadie puede hablar si el juez no permite o no da la palabra. Se trata de una especie de lugar abierto. Es posible que haya alrededor de la idea que presenta esta parábola, alrededor de este juez, una multitud, muchas personas pidiendo justicia. Esta mujer no es la única que está llevando un problema a una corte para intentar resolverlo. Sin embargo, el juez parece, según la historia, no está dispuesto a atenderla. El carácter del juez nos ayuda a entender un poco más la carga de esta mujer. El juez, dice el texto, es un hombre que no teme a Dios y tampoco a hombre alguno. No le tiene miedo a ninguna de las personas que se acercan todos los días, según lo que imaginamos o podemos entender en la parábola, se acercarían a diario para pedir justicia, para pedir a este juez que les ayude en medio de sus conflictos legales. Sin embargo, el juez no le importa. El juez va a ayudar cuando él quiere, el juez va a ayudar a quien él quiere, el juez va a ayudar de la forma que él quiere. Y la última persona que en estas condiciones sería atendida es justamente esta mujer. Así que usted ya puede estar imaginando la escena. Es un lugar público, es un lugar abierto y es muy probable que alrededor de este hombre que supone ofrecer o ejercer justicia hay escándalo, gritos.
hay inconformidades, hay personas que vienen acusándose unas y otras, hay infinidad de discusiones y en medio de esas discusiones, en medio de ese público, en medio de todos los que vienen a ver solamente, a presenciar cómo se van a resolver los conflictos de esas comunidades, entra esta mujer en acción, una mujer que podemos imaginarla por lo que el texto argumenta, no llega en ese momento de necesidad delante del juez con la cara agachada, no llega temerosa, no, parece que ella viene dispuesta, definitivamente dispuesta a que sin importar el carácter del juez, sin importar la multitud alrededor, sin importar quién llegó primero y quién llega después, ella está dispuesta a conseguir justicia. Es tal el carácter de esta mujer que el juez termina diciendo, según la parábola, haré justicia a esta mujer porque no deja de molestarme, voy a tener que hacer justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Una mejor forma de entender esta expresión, me haga la vida imposible, tiene que ver, no sea que con sus visitas esta mujer termine dándome un golpe en la cara, termine pateándome, termine humillándome frente a esta multitud. Como hemos dicho, o como la parábola enseña, si es un hombre que no teme a Dios y no tiene temor a ninguna persona en la comunidad, entonces sería humillante que una mujer pusiera la mano encima a un juez con este carácter. De manera entonces que eso nos hace pensar que la mujer viene todos los días y cada vez que puede con una petición de manera agresiva. No es una mujer que se ha quedado en casa acostumbrada a la miseria, no es una mujer que se ha quedado en casa acostumbrada a la necesidad, no es una mujer que se rinde frente a sus necesidades y dice, ya ni modo, esto no tiene remedio, el tiempo ha pasado, solo me queda esperar que Dios muestre alguna clase de misericordia. No es una mujer que se ha acostumbrado a la forma en la que vive su familia, como otras muchas personas en medio de nosotros que llegan a decir, bueno, yo ya dije a mis hijos cómo se debe vivir la vida, ellos saben si lo hacen o no, ya ellos son responsables de sus actos, yo ya me cansé, yo ya les enseñé, ya ellos que hagan y vivan como ellos quieren. Se trata de una mujer que no está dispuesta a ceder frente al tiempo, no está dispuesta a ceder frente a la injusticia de ese juez, no está dispuesta a ceder frente a la multitud. Ella está dispuesta a conseguir a costa de lo que sea una respuesta a su necesidad. Y el juez injusto de la parábola se ha dado cuenta. Parece por lo que leemos en la historia que se trata de una mujer que todos los días llega de una manera agresiva, parece que llega gritando, parece que llega empujando a los que ya llegaron primero que ella a hacer el juicio, parece que cada vez se acerca más al escritorio del juez, parece que cada vez se pone más agresiva. Es tal entonces la situación que el juez termina con esta conclusión. El juez dice, es mejor hacerle justicia antes que ella se acerque tanto, con tanta agresividad con la que todos los días llega y no se desanima, que terminará dándome un golpe en la cara, terminaré con un ojo morado, terminará dándome una patada. Y yo como juez injusto, que no temo a Dios ni a hombre alguno, eso sería humillante. Y entonces el hombre dice, le haré justicia. El Señor continúa en el verso 6 y dice, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso, el 7, no habrá justicia a sus escogidos que claman a Dios de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. El Señor está dispuesto a responder a nuestra necesidad, pero hay que tomar en cuenta cuál es nuestra actitud frente a nuestra necesidad. Soy pastor y como pastor en la iglesia
he visto cómo en nuestros programas de oración llegan las personas para interceder por otros. Algunas ocasiones he visto a algunos de los miembros en la iglesia que, según yo considero, porque así lo percibo, es evidente que en su casa hay una grande necesidad de Dios con su familia, con sus hijos, con ellos mismos. Y he visto cómo algunos de los miembros de nuestra iglesia y de otras iglesias en otros lados, he visto cómo oran, a veces con compasión, a veces con pasión, a veces con insistencia, para que Dios responda a la necesidad de otra persona que se encuentra enferma, que sus hijos están perdidos, que está atravesando una desgracia. Pero he visto también cómo las personas que tienen la necesidad de recibir una respuesta de Dios parecen tener el mayor desinterés. He visto cómo son los que no asisten a los grupos de oración. He visto cómo casi ni siquiera se enteran de quién está orando por ellos. Nuestra oración es afectada por nuestra actitud. Por otro lado, están los del verso 9, en los que Jesús dice, algunos que confiando en sí mismos. En la primera parte de esta historia o de esta narrativa, hemos visto que Jesús está hablando a los discípulos, a los suyos, a los que entienden el valor de orar, a los que deben entender que muy pronto van a tener conflictos, a los que entienden que no siempre la vida está bien, a los que entienden que no siempre uno solamente levanta la vista para decir gracias Dios porque todo está bien. En algún momento vamos a entrar en crisis, en algún momento tendremos la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Y entonces Jesús usa a otros, a aquellos que confían en sí mismos, que creyéndose justos, dice el pasaje, desprecian a los demás. Y usa el ejemplo de dos personas. Una persona de esas es un fariseo que da gracias a Dios porque no es como los demás, que gracias a Dios porque no tiene los problemas que tienen otros, que da gracias a Dios porque le va bien en todo, que da gracias a Dios porque tiene un buen auto, da gracias a Dios porque le va bien en el negocio, da gracias a Dios porque no es pecador y no vive en la condición pecaminosa o inmunda que viven otros. Da gracias a Dios, ora para dar gracias a Dios por no vivir como viven otros. Y muy cerca de él está otro que todo lo que puede hacer es golpearse el pecho con violencia. No se está haciendo cariños a sí mismo, no está confiando en su propia forma de vida, en sus propios actos, en su propia justicia, en su propia piedad. No está diciendo yo oro todos los días, yo diezmo, yo voy, yo estoy, yo sirvo, yo soy pastor. No sabemos qué hace. No sabemos cómo vive, parece que vive mal, pero se golpea el pecho con violencia diciendo, ten compasión de mí. ¿Qué diferencia entre una actitud y la otra? Qué gran diferencia entre una mujer que no está dispuesta a ceder frente a su necesidad y que viene delante de Dios y ruega, y en lugar de perder el ánimo y en lugar de rendirse, cada vez parece con mayor agresividad estar dispuesta y decir, Dios, yo sigo esperando, aferrarse a la promesa, aferrarse a Dios, aferrarse al poder de Dios. Eso es bueno. Pero por otro lado, están los que confiando en sí mismos. Mire usted su actitud. ¿Por qué ora? ¿Porque cree usted que Dios tiene que responder a su necesidad? ¿Porque cree usted que Dios es Dios y es poderoso y yo soy su hijo y Él debe responder a lo que yo necesito? ¿Porque está orando? ¿Cuál es su situación? Dios responde a nuestra oración. Finalmente el texto que hemos leído en la historia dice que aquel que se golpeaba con violencia y decía, ten compasión de mí, soy pecador, volvió a su casa justificado. En otras palabras, su oración fue respondida, mientras que el que era muy bueno, muy piadoso y que no era como los demás,
De hecho, vivía bien, practicaba la justicia, según parece el texto, pero confiaba en su propia justicia. Volvió a su casa, parece por el texto, más bien condenado. Mejor no hubiera orado. Nuestra actitud se ve afectada. Recibimos de Dios una respuesta según es nuestra actitud. Y para usted que ha pedido oración, y aquí tengo las tarjetas, en estos 2 minutos que me quedan las voy a leer, pero quiero decirle, antes de orar juntos, analice su propia actitud. Mire cómo usted está viniendo delante de Dios. No sea que algunas de estas peticiones que usted tiene ahora o estas necesidades por las que usted está pasando sean producto de una actitud de rebeldía, de una actitud mala, de una actitud pecaminosa. Vuélvase a Dios si eso es necesario. Dolores Lozano, por el estudio médico y por su hijo, por la recuperación de su cuñada. Mimi está pidiendo por protección, por su hija Lili, por liberación de drogas. Con su hija Manuel González está pidiendo sanidad. Mirna, protección, también por su hermano David. María de la Luz por sanidad. Héctor Martínez, Samuel Acosta también por sanidad. María está pidiendo también por fortaleza. Sabina Pedrosa está pidiendo por paz en su vida, en su casa. Bueno, todas estas necesidades y otras, la que sea, Dios puede responderlas. Pero no se conforme con la oración que yo puedo hacer esta mañana. No se rinda. Ore, ore, ore. Busque a Dios hasta que encuentre la respuesta. Oramos para darte las gracias y te rogamos, Señor, por la necesidad de estas personas. Tú las conoces y sabes por qué están atravesando por ellas. Bendícelas y respóndeles. Por tu misericordia te damos gracias. Siempre en el nombre de Jesús oramos. Amén. No olvide, la oración es afectada por la actitud. Gracias por quedarse con nosotros.